Buen día, mis hermanos. Los saludo de nuevo con mucho afecto y cariño. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que vamos a reflexionar la palabra de hoy para llevarnos el mensaje que tiene para nosotros. Seguimos meditando la primera lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 12, corresponde el día de hoy, y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la carta a los Hebreos trae un tema muy interesante, que es el tema del sufrimiento, pero antes de ello hace una analogía entre los hombres y los ángeles. Dice aquí el Señor, dice... ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Aquí ya está hablando la grandeza que Dios quiere para nosotros los seres humanos, que a pesar de que nos dice que nos hizo poco inferior a los ángeles son seres celestiales que no comparten nuestro cuerpo, por lo tanto no comparten el dolor y el sufrimiento. Y que en cambio Jesús, como lo hemos visto y vamos a reflexionarlo, pues lo ha querido compartir con nosotros. El sufrimiento es un tema muy difícil de entender. Nadie quiere sufrir, a nadie le gusta sufrir. Y en el momento del sufrimiento a veces hasta le reclamamos al Señor. Hoy nos deja claro que Dios no quiere el sufrimiento, por supuesto, no lo quiere, lo permite por nuestra fragilidad y porque aún de ahí puede sacar cosas buenas. Dice aquí, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. O sea, el sufrimiento y la muerte de un hombre como Cristo nos trajo muchos beneficios a nosotros, porque precisamente a eso vino el Señor. Entonces dice aquí también, en efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. O sea, el Señor no quiere nuestro sufrimiento, Él quiere que tengamos la gloria que Él tiene. Sin embargo, fíjense que dice, por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Fíjense qué interesante, dice que consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo. O sea, ¿cómo el sufrimiento puede llevarnos a la perfección? Pues mis hermanos, es que precisamente el sufrimiento es el que nos acerca al Cristo, es el que nos une a Cristo, porque normalmente cuando las cosas van bien nos alejamos de Él, no nos acordamos de Él. En cambio, en el sufrimiento, por eso nosotros obviamente en Cristo tenemos el ejemplo más grande de alguien que soportó el sufrimiento sabiendo que tiene un motivo y un fin. Pero tenemos a San Juan Pablo II de nuestros tiempos más recientes. Él llegó a la ancianidad, siguió en su papado hasta edad adulta, haciendo que empezó muy joven, sufrió mucho por su enfermedad. Y él no solamente de palabras, así como vamos a ver hoy en el Evangelio, eh, San Juan Pablo II escribió un libro muy hermoso, se llama Salvifici Doloris. Ustedes lo encuentran como el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y ahí explica muchas cosas acerca de lo que es el sufrimiento y cómo redunda en bienestar para nosotros. Pero él, todo esto que lo dice en palabras, lo testificó con sus acciones. Él nunca renegó del sufrimiento. Y cuando le decían que ya descansara, que ya estaba enfermo, él decía, el día que Jesucristo se baje de la cruz, ese día yo me voy a sentar a descansar. Entonces, Cristo nos enseña y dice aquí algo tan hermoso que nos debería a nosotros de enorgullecer. Dice, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. O sea, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dicen que todos, en toda familia está el pariente incómodo o el hermano incómodo. Imagínense cuántos hermanos incómodos tiene Jesús. Cuántos realmente lo ponemos en vergüenza con nuestras acciones y sin embargo Él no se avergüenza de ser nuestro hermano. Ojalá que esto nos motive a nosotros también a ser dignos de ese parentesco que Jesús quiso tener con nosotros.
Y en el Evangelio, fíjense cómo Jesús llega a Cafarnaúm y el sábado siguiente va a la sinagoga y dice, y se puso a enseñar. O sea, Jesús no llega directamente a hacer milagros, Jesús no llega directamente, Él viene a enseñar. Su predicación es lo que motiva todo lo demás. O sea, su predicación es que nosotros debemos de entender que Él viene a darnos la salvación, pero a través de un mensaje de amor, de misericordia que nosotros tenemos que poner en práctica. Dice aquí, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los profetas. ¿De dónde le viene esa autoridad? Claro, en primer lugar porque es hijo de Dios. Nadie tiene la misma autoridad que él porque nadie más es hijo de Dios como lo es él. Pero además de eso, qué es lo que le da autoridad a una persona para que tú lo escuches y para que le creas? Cuando tú ves que es congruente con sus acciones. Jesús acompaña a sus palabras, las acompaña con obras. Dice aquí que en la sinagoga llegó un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y fíjense, le dice, ya sé quién eres, eres el Santo de Dios. O sea, hasta los demonios creen en Jesús. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Y dice que el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él y todos se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. O sea, esa autoridad de Jesús que le viene por ser hijo de Dios, lo lleva a que incluso los demonios lo obedecen. Entonces Jesús no solamente predica, Él también actúa. Y aquí, al liberar al endemoniado, nos enseña dos cosas. Primero, la presencia del mal en el mundo. El demonio está buscando poseernos, está buscando que nosotros lo sigamos a Él. Y lamentablemente muchos nos dejamos guiar por lo que Él nos ofrece. La presencia del maligno es una realidad. Pero la segunda enseñanza que da este pasaje es el poder que Cristo tiene sobre el demonio. O sea, el camino a la salvación nos vamos a enfrentar con muchas tentaciones, con muchas cosas que nos quieren alejar de Dios. El demonio y el enemigo siempre están pendientes de ponernos trabas. Pero nosotros somos vencedores no por nuestra fuerza, sino por Cristo. Esto es lo que nos debe enseñar aquí. El maligno está presente y quiere dañarnos, pero Jesús tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué el demonio a veces nos gana? Porque nosotros le damos autoridad al demonio. Dice San Pablo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice que el diablo está como un león encadenado, solamente daña a los que se acercan a él. Si tú vas al zoológico y ves al león sobre la jaula y te acercas y te metes, por supuesto que te va a hacer daño. Pero si no te le acercas, entonces no tiene por qué hacerte daño. Pidámosle a Dios que estas enseñanzas que nos da nos ayuden también a nosotros dar testimonio de que somos cristianos a través de nuestras obras, para tener autoridad sobre nuestros hijos acerca de nuestra fe, tenemos que ser congruentes en lo que decimos y hacemos, porque si no, estamos causando confusión y estamos causando más daño. Te doy la bendición pidiendo que el Espíritu Santo te guíe a ti y me guíe a mí, para que con nuestras obras demos testimonio del amor que Cristo nos tiene. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, está haciendo mucho frío, cúbrete y no salgas si no es necesario. Esta pandemia todavía no acaba. Ya hay una luz en el camino con la vacuna que está caminando ya. Pero lamentablemente, al menos aquí en Nuevo León, se han incrementado mucho los contagios, porque lamentablemente en las fiestas decembrinas hubo mucha gente que no hizo caso, que prefirió la Navidad festejarla con pachangas y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Dios nos ama, Dios quiere que seamos sanos, Dios quiere que seamos felices. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.